Queridos amigos, vamos a seguir con la tercera clase. Vamos a intentar enfocar esta clase de manera sencilla, amena, sobre dos sacramentos. Uno que culmina la iniciación cristiana junto al bautismo y a la Eucaristía, como es la confirmación. Y por otro lado, vamos a ver uno de los sacramentos que entran dentro de aquellos que llamamos sanación, junto al sacramento de la penitencia, junto al sacramento de la confesión, o conocido también como reconciliación. Por lo tanto, dos tareas tenemos en este vídeo. Primero, la confirmación. Segundo, la unción de enfermos. Fijaos, a partir del siglo XIV muchas veces la confirmación estaba un poco dada de lado, se centralizaba todo en el bautismo y en la Eucaristía. Sin embargo, vendrá el Concilio Vaticano II, que recordáis que es el documento más importante que nosotros tenemos a partir del año 65 en adelante, y le dará el puesto que merece. Me llama mucho la atención cómo hay jóvenes, chicos y chicas del Colegio de la Josefina, del Colegio de las Carmelitas, que libremente vienen a pedir el sacramento de la confirmación. Ya sabéis que ahora no es obligatorio para casarse por la Iglesia, pero sin embargo siempre tienen esa inquietud de seguir conociendo cosas sobre Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret fue el personaje histórico y sigue siendo que más ha influido en toda la sociedad y del cual se ha escrito muchísimo, y hay cosas que todavía nos quedan por descubrir. ¿Por qué es necesario el sacramento de la confirmación? Porque de alguna manera ese espíritu que se nos da necesita una mediación. De alguna manera ese espíritu necesita historiarizarse dentro de la sociedad, necesita sacramentalización, como pone aquí. En definitiva, tiene que expresarse de forma concreta y de forma sacramental. Por lo tanto, qué cosa tan curiosa. Tanto tú como yo, como cristianos, tenemos que ser alter Christus, otros Cristos, que nuestra vida se asemeje a la de Jesús. Pero también nosotros, que vamos a recibir en el sacramento de la confirmación al Espíritu Santo, que es el Paráclito, también tenemos que ser otros Paráclitos. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Nos da paz, nos da consuelo, nos da sabiduría, nos da seguridad, de tal manera que tú y yo también tenemos que ser consuelo y fortaleza para aquellas personas que se acerquen a nosotros. Lo que dice la carta a los Hechos de los Apóstoles, los Hechos de los Apóstoles es el libro donde se recoge cómo eran las primeras comunidades cristianas, ¿no? Y ahí se nos relata cómo nosotros también tenemos que conformarnos fraternalmente con aquellos que están a nuestro lado. Lo que decía San Francisco de Asís: Señor, que no busque tanto el ser consolado como el consolar, el ser comprendido como el comprender, y el ser amado como el amar. Por lo tanto, la confirmación lo que nos hace es, de alguna manera, recoger el testigo de ese espíritu que se nos da para que nosotros también continuemos esa misión. Es como si fuera una nueva oportunidad para ser cristianos una vez más. ¿Y qué significa ser cristiano? ¿Abrazar una ideología, una idea, un pensamiento? ¿Abrazar una cuestión ética? No. Ser cristiano, como decía el Papa emérito Benedicto XVI, es entrar en contacto con una persona que es Jesús de Nazaret. Y en el momento que tú empiezas a descubrir a esa persona, tu vida ya no puede ser la misma, tiene que cambiarse, tiene que modificarse. Y nosotros no podemos con nuestras propias fuerzas, por eso se nos da el Espíritu Santo, ¿no? Ya sabéis que nosotros profesamos la creencia en un solo Dios, pero en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, dentro de la liturgia de la Iglesia, estamos releyendo esas lecturas en relación al Espíritu Santo, donde Jesús dice: conviene que yo me vaya,
Pero tranquilo, no os preocupéis, porque enviaré mi Espíritu para que no estéis solos y de esa manera daros el empuje necesario para seguir adelante anunciando el Evangelio y sobre todo también convirtiendo nuestra vida y nuestro corazón a Dios. ¿Qué dice la primera diapositiva? Que se perpetúa Pentecostés, ¿de acuerdo? Se celebraba la cosecha de la cebada antes de recolectarla del trigo. Era conocido Pentecostés como la fiesta de las cosechas, también conocida como la fiesta de las semanas, porque estamos hablando de 7 semanas, 50 días. Fijaos qué cosa tan importante. Nosotros nos preparamos 40 días para celebrar la Semana Santa. Sin embargo, nosotros ahora nos preparamos todavía más, 50 días para celebrar Pentecostés. ¿Qué es eso? La venida del Espíritu Santo. Por eso la Pascua es importante para todos los cristianos y es la fecha esta de la Pascua, la cincuentena pascual, el momento clave, porque nos prepara para recibir aquel que nos va a dar la fuerza para seguir hacia adelante, para continuar en esta tarea, en este mensaje evangelizador. Si el bautismo nos unía con Cristo, la confirmación, por lo tanto, nos une con el Espíritu Santo. Aquí, en la primera diapositiva, encontramos también, es el sacramento de madurez, poder de confesar la fe de Cristo públicamente y como en virtud de un encargo. Confesar la fe públicamente. Nosotros no somos cristianos de puertas para adentro. Nosotros no profesamos nuestra fe de una manera privativa, sino que pertenecemos a un pueblo, pertenecemos a una comunidad. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar siempre entrelazados y no es fácil confesar la fe públicamente hoy. Hay incluso aquello que llaman algunos teólogos la herejía emocional. Es decir, hay personas que se avergüenzan de ser cristianas, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos que ser conscientes de que cuando nos acercamos al sacramento de la confirmación es un sacramento de madurez. Es la sensación de que yo en este momento ya estoy preparado para seguir esa tarea evangelizadora de Jesús. Cuando era pequeño me llevaron a bautizar, fueron mis padres y mis padrinos que se encargaron de que esa fe poco a poco creciera. Ahora yo, desde libertad y desde, entre comillas, mi mayoría de edad, yo soy el que doy el primer paso y me pongo ahí. Y no es fácil, porque imaginaros, por ejemplo, San Pablo, todos los pesares que tuvo que pasar en vida, ¿no? Pero, sin embargo, él lo tenía claro, te basta mi gracia, ¿no? Frente a la dificultad, Dios nunca nos va a dejar solo. Por eso él llegó a exclamar, ya no soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí, como la vid y los sarmientos. Él sabía que si yo estoy unido a Jesús, nunca me podré secar, nunca me podré cansar y nunca me podré apagar. Como David, ese niño pequeño pastor que a pesar de su fragilidad pudo combatir de manera esplendorosa, porque Dios siempre de lo pequeño hace cosas grandes. Por lo tanto, cuando yo me acerco al sacramento de la confirmación, de alguna manera doy testimonio de que estoy preparado para llevar a cabo esa misión. Y se habla también aquí de interiorización, es decir, muchas veces nos fijamos en el éxito, en lo exterior, en lo que se cuelgan en las redes sociales, en Instagram. Aquí, en el sacramento de la confirmación, lo que tratamos es de potenciar el interior de la persona, que el interior de cada uno, de alguna manera, se fortalezca. Porque aquí, dentro de la persona, es de donde nacen las cosas buenas y las cosas malas. Segunda diapositiva, el Espíritu Santo indudablemente es el protagonista y es el protagonista con sus 7 dones: sabiduría, entendimiento, consejo, piedad, fortaleza, ciencia y piedad y temor de Dios. ¿De acuerdo? Esos son los 7 dones del Espíritu Santo que nosotros lo podemos encontrar. Hay un teólogo, Congar, que
ha escrito un libro sobre el Espíritu Santo precioso, para que me entendáis, ¿no? Hay 4 grandes teólogos. Los teólogos son aquellas personas que se han dedicado al estudio de las cosas de Dios. Rahner, Congar, Baltasar y Henri Derivat, un teólogo francés, son los 4 teólogos más importantes que nosotros podemos leer en el caso de que algún día alguien se anime a estudiar teología. Pues Congar tiene un libro de más de 500 páginas sobre el Espíritu Santo, para que notemos la importancia que requiere la tercera persona de la Santísima Trinidad. En la diapositiva tercera nos encontramos con la Biblia, algunos datos a tener en cuenta, ¿no? Algunas citas: Hechos 8, 14, 17, Hechos 19, 1, 6, Efesios 1, 13, y también el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, nos habla de cómo el Espíritu es prometido en Cristo y se manifiesta a través de grandes signos, como pueden ser las teofanías, es decir, Pentecostés, se manifiesta a través de lo más personal y lo más visible, es decir, por la fe y el amor que uno desarrolla en nuestra vida, lo que dice la carta a los Gálatas en el capítulo 2, y que San Pablo exclamaba: ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. O se puede manifestar de forma sacramental o simbólica a través del símbolo del baño o a través del símbolo de la imposición de las manos, ¿no? Ya explicaré después lo que conlleva esa imposición de las manos. Pero si nosotros, desde un punto de vista bíblico, nos queremos acercar al sacramento de la confirmación, tendremos que irnos al libro de los Hechos de los Apóstoles. 4, los signos. En primer lugar, la renuncia. Nosotros tendremos que quitar aquellas cosas que nos alejan del amor de Dios para intentarnos poco a poco ir acercarnos a su proyecto de vida. La imposición de las manos, que siempre es símbolo de misericordia, es símbolo de perdón y es símbolo de salvación. Dios, como dice la primera carta de Tito, quiere que todos los hombres se salven. Primera carta de Tito, no, de Timoteo. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Existe por parte de Dios un deseo de regenerar al hombre, a la persona humana. Por eso decimos en el credo que Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre, para la salvación de todo el género humano. Vino a salvar a vivos y a muertos. ¿De acuerdo? En tercer lugar, después de la imposición viene la crismación. Es la marca, el sello indeleble. Es como el sentido de pertenencia que tu vida tiene ya con Dios. Recordad que la confirmación es igual que el bautismo, imprimen carácter. Una vez que se han recibido, son para toda la vida. Y la unción con el crisma, la unción ya sabéis que engloba muchas cosas, ¿no? Puede ser algo que tenga que ver con lo ágil. Los atletas y los gladiadores se rociaban su cuerpo para ser de esa manera más ágiles y escabullirse de los golpes del contrario, ¿no? Puede ser también algo que nos purifica antes o después del baño. Puede ser algo también curativo. Hay veces que las contusiones y las heridas que nosotros podamos tener se alivian con ese aceite, ¿no? Por lo tanto, el ungido irradia santidad, irradia belleza, irradia también fuerza. ¿De acuerdo? Eso es los signos, los 4 signos más importantes, y termina todo con las palabras del obispo: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Y los dones no son para tenerlos guardados, sino para compartirlos, para que otras personas también descubran lo que nosotros hemos encontrado al conocer a Jesús. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz sea contigo y con tu espíritu. Uno de los símbolos también de los significados profundos del Espíritu Santo es que nos concede la paz,
y la serenidad suficiente frente a cualquier dificultad y frente a cualquier problema. Nos da ese discernimiento que nosotros tenemos que tener. Diapositiva quinta, por último, los frutos de ese Espíritu Santo. Ratifica la gracia bautismal, nos une más a la Iglesia, sabiendo que la Iglesia no la forma solo y exclusivamente una jerarquía de personas, sino que en la Iglesia entramos a formar parte de ella todos los bautizados. Por lo tanto, todos tenemos una responsabilidad que asumir y una responsabilidad que desarrollar. Nos une más a la Iglesia, nos enriquece con una fortaleza especial. Como dice Jesús, sin mí no podéis hacer nada. Es decir, si de alguna manera el Espíritu Santo no actuara dentro de la Iglesia, esto seguramente que hubiese desaparecido hace ya muchos siglos, pero sin embargo Dios la mantiene a través de esa tercera persona de la Santísima Trinidad. Por eso nos encontramos con personas que tienen carismas y que tienen dones especiales, pero que sin embargo no es por méritos propios. Como dice San Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si fuera tuyo? Y por último, es el modo donde se perpetúa Pentecostés. Pentecostés siempre al Espíritu en esa venida se le dibuja con la simbología del fuego. El fuego siempre tiene un aspecto regenerativo. Nosotros también tenemos que regenerar nuestra vida y reorientarla hacia esos pasos de Jesús. Y también dentro de Pentecostés decía que la gente hablaba multitud de lenguas, pero que sin embargo se entendían, porque nosotros podemos ser muchos miembros dentro de un mismo cuerpo que es la Iglesia, pero tenemos una sola cabeza, que es Jesucristo. La Torre de Babel sería la antítesis, sería el caos, el desorden. Sin embargo, con el Espíritu Santo no solamente nos regeneramos a través de ese símbolo del fuego, sino que podemos de alguna manera estar unidos como familia y entendernos absolutamente todos. ¿De acuerdo? Ahí tenéis los frutos de la confirmación, que seguramente que tú la recordarás también y seguro que lo habrás hecho pues con mucha alegría, ¿no? Por lo tanto, conclusión, que el Espíritu Santo nos conceda el coraje de seguir anunciando el Evangelio de Jesucristo. Así lo hacen muchas personas a lo largo de toda la historia de la Iglesia y así lo seguimos haciendo muchos cristianos de a pie, sabiendo que Dios siempre convierte todas las cosas negativas en positivas y que nunca nos va a dejar solos. Por eso nos envía ese Espíritu Santo. Yo a los niños se lo explico de forma sencilla, pero yo creo que es muy ilustrativa. Es como el que va a jugar un partido de fútbol. Ya puedes tener las mejores porterías, puedes tener el mejor césped, la mejor equipación, puedes tener el mejor público, la mejor afición. Si tú no tienes un balón con aire, no puedes hacer nada. Claro, cuando tú vas a celebrar un partido de fútbol, alguien se percata de que ese balón lleva aire. No, todo el mundo lo da por supuesto, pero sin embargo aquello que parece insignificante se convierte después en lo más esencial. Ya puedes tener todo el dinero del mundo, que si ese balón no está lleno de aire, no se puede desarrollar toda la actividad deportiva superior. Así es el Espíritu Santo, no se le ve, pero que sin embargo sustenta absolutamente todo. ¿De acuerdo? Y siempre, como dice la Sagrada Escritura, sopla por donde quiere. Precisamente ayer en el Evangelio nosotros encontramos en la vida de San Pablo, cuando está preso con Silas, que ese carcelero que estaba con él, si recordáis en el sacramento del bautismo lo vimos, Filipo se encontró con Dios. ¿Quién le va a decir a ese carcelero que en estas circunstancias, en medio de un terremoto donde dos presos intentan escapar, a través del anuncio de esperanza que Pablo y Silas hacen en el corazón de Filipos, de ese carcelero, su vida cambia? ¿Fue por méritos propios? No, porque de alguna manera el Espíritu Santo actúa
actúa y está presente. Eso es la confirmación, que nosotros tenemos que dar razón de nuestra esperanza sin ningún miedo y sin ningún prejuicio. ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente sacramento, que es la unción de los enfermos. Es decir, los enfermos en la Iglesia no son unos destinatarios más, sino que se convierten en los protagonistas, son los peregrinos, son de alguna manera testigos privilegiados de lo que acontece en la cruz y en la resurrección de Jesucristo. Fijaos, lo que acontece en la cruz, si Cristo de alguna manera no hubiese pasado por el dolor y por el sufrimiento, no habría llegado a la redención y a la gloria. Es preciso muchas veces sufrir para alcanzar una liberación y para alcanzar la salvación. En el número 73 de la Constitución Dogmática sobre la Liturgia, en el Vaticano II, podemos encontrar una referencia a esta unción de los enfermos. Ahí tenéis las citas más importantes, Santiago 5, 14, 15, que dice Santiago: si alguna persona está enferma, que rápidamente llame al presbítero, que se acerque, que rece sobre esa persona, que le imponga las manos y que también la unja con el óleo sagrado. Manifiesta la presencia de Cristo, ¿no? Es importante el contexto, porque en medio de todo eso está el anuncio de Jesucristo del reino de Dios. Lo que dice la Sagrada Escritura: buscad el reino de Dios y su justicia, todo lo demás se os dará por añadidura. Por lo tanto, Santiago 5, 14, 15, Lucas 10, 30, 35 o Isaías 53, ¿no? Tomó nuestras flaquezas, dice Isaías, y cargó con nuestras enfermedades. Fijaos, diapositiva, la enfermedad. Nos tendremos que preguntar, ahora que estamos en este tiempo de coronavirus, de pandemia, muchas veces la fragilidad humana ha irrumpido dentro de nuestras casas y dentro de nuestros hogares. No somos nadie, nos creíamos que teníamos bajo control absolutamente todo y sin embargo un simple virus a nivel mundial ha desestabilizado absolutamente todo. La enfermedad de alguna manera forma parte de la vida y tiene que ver con la finitud del hombre. Si nosotros somos finitos, significa que de alguna manera también vamos a tener enfermedad. Si hay enfermedad hay sufrimiento, si hay sufrimiento hay dolor. Por lo tanto, la enfermedad no viene tanto como antes se proyectaba, como si fuera de alguna manera una maldición que Dios mandaba sobre cada uno de nosotros por aquellos pecados que habíamos cometido, ¿no? Uno puede encarar la enfermedad con angustia, con desánimo, sin ninguna esperanza, pero también uno puede encarar la enfermedad a través de un proceso de maduración. Y es más, alguno en la enfermedad puede iniciar un camino de búsqueda a Dios y es más todavía, se puede encontrar con Dios, porque Dios nunca abandona a sus hijos y Él precisamente no vino a buscar a los sanos, sino a los pecadores. Cuidado con la enfermedad. Hay muchas clases de enfermedades del cuerpo, pero también otras que pertenecen al alma. No hay mayor pecado en el hombre que apartarse del amor de Dios. Por lo tanto, la enfermedad, el enfermo ante Dios, está claro, Dios quiere que todos los hombres se salven. No hay ninguna intención de condena por parte de Dios, porque lo decíamos antes, existe un proyecto de salvación. Si uno coge el primer libro de la Biblia, nunca en el Génesis se va a encontrar una situación de muerte querida por Dios. Cuando hizo la creación no existe esa palabra dentro del origen que Jesús instaura y que Jesucristo a través de ese Dios Padre crea. ¿De acuerdo? Por lo tanto, siempre, como dice Jesucristo, ¿no? El sufrimiento está. Él lo dice: si es posible, que pase de mí este cáliz. No quiere, Jesús no quiere el sufrimiento.
Si es posible, el cáliz, que es simplemente el vino que uno consagra, ¿no? El cáliz son los tragos que uno tiene que pasar en una persona de 30 años que se acaba de suicidar, o personas que lo están pasando realmente mal, ¿no? Si es posible que pase de mí. Pero dice Jesús que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. En definitiva, nosotros también tenemos que conformar nuestra vida con la de Jesús, sabiendo que los planes que uno tiene hay veces que no coinciden con los planes de Dios, pero ahí entra la mediación de ese Espíritu Santo del que hablábamos antes y de la necesidad de tener fe frente a la dificultad y frente al problema. Por lo tanto, Jesús realiza muchas cosas en su vida, es decir, Jesús predica, Jesús enseña sobre todo el reino de Dios, que es misericordia, que es paz, que es bondad, que es amor. Jesús también, aparte de predicar y enseñar, sana a los enfermos. Toda la vida de Jesús está rodeada de situaciones donde hay enfermos que vienen a Él. Y Él no solamente los sana, sino que los escucha, los toca, se compadece, es decir, su vida de alguna manera también se identifica con la de ese enfermo. Y también Jesús nos pide estar con Él, que es esa unión íntima. No se trata tanto de hacer cosas, ¿no?, sino que de alguna manera nosotros estemos con Él. Eso es la oración, que decía Santa Teresa, estar a solas con aquel que sabemos que nos ama. Hasta ahora, para que no lo liemos, simplemente he referido una introducción a la enfermedad. ¿Qué entendemos nosotros por enfermedad? ¿Qué clase de enfermedades tiene hoy nuestra sociedad? Y sobre todo también que la enfermedad tiene diferentes puntos de vista, siempre tanto en cuanto nosotros la enfoquemos. Hay gente que sucumbe en la miseria atravesando una enfermedad, y sin embargo hay gente que en medio de una enfermedad se regenera, descubre muchas cosas positivas y es más, hasta se encuentra con Dios. Hemos visto también el enfermo ante Dios y sobre todo que las tareas fundamentales de Jesucristo eran muchas, entre ellas sanar a los enfermos. Por eso aparece Cristo como médico que cura, que perdona los pecados, que se compadece. ¿Qué significa compadecerse? Que se pone en el lugar de, que de alguna manera hace suyas las heridas del otro, que pide fe, que tiene sentido nuevo del sufrimiento en la cruz. De alguna manera, ¿qué significa ese sentido nuevo del sufrimiento? Que nosotros nos configuramos con Cristo, que muere en la cruz y con su pasión redentora. ¿Quién recibe este sacramento de la unción de los enfermos? Lo recibe el enfermo. Incluso ese mismo enfermo lo puede recibir varias veces a lo largo de su vida, pero sin embargo necesita tener una disposición para que ese sacramento tenga validez, es decir, necesita una preparación interior. Por lo tanto, teniendo en cuenta a ese enfermo, hay que llamar, porque los ministros de este sacramento o bien son los obispos o bien son los sacerdotes. Y la celebración siempre es litúrgica y comunitaria. ¿De acuerdo? Se insiste otra vez en la necesidad de vivir nuestra fe no de manera individual, sino con más personas. Y se puede hacer en familia, cuando uno va a una casa a visitar a un enfermo y se encuentra con sus hermanos o con sus cuñados que están allí y se hace una celebración. Se puede hacer también en el hospital. Fijaos, una manera de encarar la enfermedad hoy día por parte de la Iglesia ha sido con el testimonio de tantos sacerdotes y capellanes que han estado presentes en todos los hospitales de España y que han estado presentes también en todos los campos santos. Fijaos qué cosa tan testimonial, ¿no? Cómo Jesucristo, a través de un ministro, como es un sacerdote, una persona indigna, ha estado presente en el momento de más dolor de nuestra situación actual. Por lo tanto, dentro de esos hospitales también de alguna manera se puede hacer esa celebración como así ha sido. Y por último, en la Iglesia, siempre dentro de la Eucaristía como memorial de Pascua. Y si es posible, se recomienda que previamente uno se acerque al sacramento de la confesión.
¿De acuerdo? ¿Veis que es tremendamente sencillo? ¿Quién la recibe? El enfermo. ¿Quién administra este sacramento? Los obispos y los sacerdotes. ¿Dónde? Siempre, siempre en comunidad y en liturgia. ¿Dónde? Esa comunidad puede ser en una familia, puede ser en un hospital o puede ser simplemente en la iglesia. ¿Qué comprende? ¿En qué se fundamenta la imposición de las manos? Que ya lo hemos dicho, qué significaba, así lo hemos visto en el sacramento de la confirmación. Imposición de manos, la oración o epíclesis ya sabéis que es la invocación del Espíritu Santo, y ungirlo con óleo bendecido, ¿de acuerdo? Cristo en griego significa ungido, Cristo en hebreo significa Mesías, ¿de acuerdo? Por lo tanto, Dios, a través de su Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios, es el primer ungido por Dios, y de esa manera también nos transmite a nosotros esa fuerza redentora con ese óleo bendecido. ¿De acuerdo? Los efectos que recibimos en la unción de los enfermos. Un don particular del Espíritu Santo. ¿Por qué es un don particular? Porque nos da paz, nos da consuelo, nos da tranquilidad. Es decir, y si esa persona tiene algún pecado, quedarían completamente perdonados. Por lo tanto, frente a la contradicción, frente al desaliento, frente a la angustia, ese Espíritu Santo como don particular se manifiesta. Porque, insisto, no solamente hay enfermedades y dolencias físicas, hay también enfermedades que pertenecen al interior de la persona y que son necesarias de curar y de sanar. Cristo aparece siempre como el médico de los cuerpos y de las almas, ¿no? En segundo lugar, el efecto, la unión a la pasión de Cristo, ¿no? El sufrimiento que nosotros podamos tener adquiere una dimensión totalmente nueva, porque yo participo en la obra de salvación de Jesucristo. Tercero, nos da esa gracia eclesial, ya sabemos por otro vídeo en qué consiste esa palabra gracia, y nos prepara, por último, para afrontar esa recta final, ese último tránsito, en definitiva, abrazar la vida eterna, como ese joven rico del Evangelio de San Lucas, que lo tiene absolutamente todo, pero que sin embargo se remuerde por dentro, porque le pregunta a Jesús una y otra vez: Señor, ¿y qué tengo que hacer yo para alcanzar la vida eterna? ¿De acuerdo? Por lo tanto, en el bautismo, de alguna manera, nos sellamos a una vida nueva, con la confirmación nos fortalecemos para esa vida, y con la unción de los enfermos representa como ese escudo último en la recta final de nuestros combates para abrazar las manos misericordiosas de Dios, que son perdón, que son paz, y que en el caso de Jesucristo se convierten en manos llagadas por amor. No podemos olvidar siempre la presencia de la Virgen María. Donde está una madre, está el Hijo. Si nosotros estamos cerca de la Virgen María, estaremos también cerca de Jesús. Y en la invocación del Santo Rosario, siempre nosotros, en una de las aclamaciones que rezamos a María, decimos: María, salud de los enfermos. Pues ojalá que nosotros en nuestra vida afrontemos siempre la enfermedad desde un punto de vista positivo, pero que siempre sea ayudado por el nuevo horizonte que Dios manifiesta a través de su Hijo Jesucristo. No puede haber una vida cómoda. Nosotros no hemos venido a esta vida para dormitar, hemos venido a esta vida para lucharla, para combatirla, sabiendo que Dios, a través de su Hijo Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo, permanece a nuestro lado. Os mandaré este vídeo, os mando las tareas también a la delegada de clase, y lo más importante, como decimos siempre, que vosotros discutáis las actividades que yo os mande, y que en medio del diálogo surja esa riqueza y esa pluralidad de opiniones tan necesaria y que tanto bien hace. ¿De acuerdo? Buenas tardes.